Pero hay que hacer la conexión, ¿no? La verdad que no me apetece. Está siendo grabado. Yo no digo nada. Después hacemos un corta-pega ahí. Que no te apetezca no quiere decir que... Que no haya que hacer. Exactamente. Es que son muchas preguntas, porque yo, si soy una... No soy nada especial, porque siempre me toca a mí ser la voz. Ya. Yo me planteo eso muchas veces también. Cuando vosotros os sentís amenazados, tenéis miedo, pedís ayuda, los elementales también tienen miedo, piden ayuda. Son el último bastión que conecta la vida más profunda y antigua de este planeta con el ser humano. Son los únicos que os pueden transportar al origen del planeta, pues su sabiduría va más allá de lo que ven vuestros ojos y de vuestros conocimientos. En el agua se encuentra el mapa genético de la vida. Desde el primer momento que aparece una bacteria formada por unas pequeñas moléculas que se juntan a otra bacteria y crea un cuerpo donde hay vida. Todo ese material está impreso en el agua. Donde haya agua, hay vida. Y la vida que vosotros llamáis elemental es porque es la vida básica que habitó y habita en el planeta. Por supuesto, ellos también están en riesgo. Tienen la incertidumbre del mal hacer de la vida creada como ser humano. En la historia de este planeta es la primera vez que un ser viviente llamado humano pone en riesgo la vida de todo un planeta. Soberbia. Nunca ocurrió esto, no hay precedentes. Los elementales, por consiguiente, también necesitan ayuda y también tienen ayuda. Y la manera de poder ayudarlos a los elementales, entiendo que respetando obviamente el entorno, cuidando sus aguas, los bosques y demás, ¿verdad? Quiero decir, no hay mucho más que podamos hacer más allá, ¿o sí? Primero hay que creer que están. Si no creéis en su existencia, por mucho respeto que creáis tener a la naturaleza, no lo haréis en consonancia con que hay una vida. Podemos tener las aguas limpias, pero si sabemos que hay vida dentro de las aguas, nuestro compromiso será diferente.
quizás abrirnos a escucharles, porque ellos nos pueden dar claves de cómo debería ser ese respeto y tolerancia. Ellos tienen la clave. Pero para eso tienes que aprender a escuchar. Y ellos no te van a hablar en el lenguaje de tus palabras, sino te van a hablar en el lenguaje de la vida, que es un lenguaje de experiencia, de sensaciones, de intuiciones. Un lenguaje instintivo que habita en lo más profundo de nuestro ser, donde convive con el silencio, que es donde no llega el grito de la mente, o donde la mente se apaga o se silencia. La mente es incapaz de parar, pero sí podemos bajar su volumen. En ese instante que ha bajado su volumen es donde está el silencio, ese instinto profundo, donde habita la sensibilidad, la intuición, la creatividad. Y eso es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la tolerancia, de la aceptación, donde no hay emociones creadas por la mente, solamente hay supervivencia. Hay miradas de almas, hay susurros de compasión, aceptación, pero no existe unas emociones mentales y un lenguaje hablado o codificado. Para lo humano soberbio que se encuentra o cree que está por encima de toda sutileza, este ejercicio es duro y requiere entrenamiento, porque debe, por encima de todo, ser capaz de encontrar su humildad, ser capaz de asumir que es una parte más de un complejo superior o más grande, que alberga unas normas que no se rigen por códigos mentales o sociales, sino por una ley natural de supervivencia en la vida, donde hay un ciclo de vida y muerte, donde los más débiles deben de alimentar a los más fuertes, para que todo ese proceso y ese ciclo continúe y esté vigente en el ciclo de la vida. Nada perdura, hasta lo más grande que puede ser nuestro universo tiene un fin. No lo veremos nosotros o no lo verán los elementales de esta planeta Tierra, porque hablamos de un tiempo que no somos capaces ni de determinar ni de comprender en toda su totalidad. Pero donde hay un principio hay un fin. Y esto no es dualidad, sino es un ciclo donde se expande, se contrae, donde se nace, se muere. Si aprendes algo, enséñalo. Si recibes, da. ¿Cuál es la
diferencia entre ciclo y dualidad? Tiene que haber un pequeño matiz que marque la Por diferencia. supuesto. La dualidad es lo mismo, está en el mismo ser. Por ejemplo, el ejemplo más básico y más visual sería una moneda. Tiene una cruz y una cara, pero es una moneda. El ser humano, hay hombres y mujeres, pero es un ser humano. Para una vida necesita parte de un hombre, parte de una mujer, para un solo concepto. Un ciclo es un transcurso de vida. Un ciclo es la vida. Para que pueda haber oscuridad necesita que haya luz. Necesita que la luz no exista. Para que haya luz, la oscuridad tiene que desaparecer. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Pero el ciclo de la vida es la vida en sí. Es un camino. Puedes comenzar un camino y tener diferentes finales. No está vinculado el final del camino con el principio del camino. Tu nacimiento no está vinculado con tu muerte. Puedes tener varias maneras de nacer y varias maneras de morir. Pero en la dualidad sí está unido. Es el todo uno. Las posibilidades son infinitas. Las posibilidades de vida alternan diferentes decisiones. Imaginaros que sois capaces de encontrar y de practicar la escucha del silencio y la comunicación sensitiva con los elementales, con la vida en general que habitan el planeta. Vuestras decisiones serán diferentes. Vuestro camino en vuestra vida será diferente. Y hubo un principio y hubo un final. Pero en cambio, para que nazca una vida, siempre tiene que haber un hombre y una mujer. Eso es invariable, eso es dualidad. Para que haya luz, tiene que desaparecer la oscuridad. Está vinculado. Es como una necesidad, pero sana. Una dependencia. Una vinculación. Una unión. En cambio, el ciclo es un proceso. Correcto. Y depende de cómo tomes tus decisiones, tu ciclo puede ser de una manera o puede ser de otra. Pero lo que es inevitable es que todo se acaba. Porque en el proceso del universo, la energía que existe es la que hay. Y para que pueda transformarse necesita pasar de un elemento a otro. Es como si dentro de una caja tuvieseis una cantidad específica de elementos que pueden moldearse y cambiarse. Para que ese elemento cambie o se moldea, necesita de otros. Pero no hay más elementos en esa caja. Una frase, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, en el ciclo es una transformación.
una evolución. Por eso aprendéis a experimentar, porque cuanto más experiencia adquiráis en las diferentes formas, más fácil es luego aprender o, de alguna forma, transformarse. Es eficacia. El aprendizaje nos lleva a la eficacia. Y si no estás consciente, tu aprendizaje sigue siendo el mismo. Ya no digo más fácil o más difícil, digo, sino el aprendizaje en sí. Si no aprendes a nadar, te metes en el mar y te vas a ahogar. Si sabes nadar, puedes ahogarte o no. El aprendizaje tiene que ser consciente para que sea eficaz. Claro. Si tú no eres consciente del aprendizaje que has pactado o has venido en esta experiencia de vida a adquirir, ese aprendizaje es perdido. Necesitas o precisarás otra forma diferente para adquirir ese aprendizaje. Pero si tú has venido a tener un aprendizaje es que porque precisas de ese aprendizaje para ayudarte a la transformación. La energía se va transformando, somos energía que nos transformamos y deberemos tener experiencias para aprender a transformarnos con eficacia. Correcto. Son conceptos difíciles de comprender en una mente limitada, pero si por un momento te expandes y permites que esa conciencia se empape, te darás cuenta de que entra desde el concepto coherente con tu existencia. Y otra pregunta, en la anterior conexión que tuvimos con vosotros, nos hablasteis de una frase que nos dijisteis de que no contaminásemos el agua. Fue un mensaje que nos llamó mucho la atención. ¿A qué es debido eso? Es una llamada de auxilio. De los elementales. El agua es la vida. El agua puede estar en materia sólida, puede estar en materia líquida, puede estar en materia gaseosa. Mientras haya agua, hay vida. Si destruimos el agua o intentamos transformarla en otra cosa, la vida se destruye, pero es que nosotros, para poder vivir como humanos, necesitamos el agua de la vida, el agua, sin modificación, porque si modificamos el agua, nuestra biología como humanos también enferma y desaparece, se transforma y no recoge los códigos originales que precisa para continuar con su ciclo de vida. Y hablo en primera persona porque estoy hablando dentro de un ser que es humano y como ella misma precisa, tiene que beber agua dentro de los límites más puros para que su biología pueda sanar. La enfermedad se cura, o mejor dicho, se sana a través del agua donde hay bacterias propias, como en vuestro cuerpo también es una entidad
que tiene bacterias. Es para encontrar el equilibrio. Si no hay un equilibrio, aparece la enfermedad. Entonces, los elementales en ese momento con los cuales os habíais conectado precisaban deciros: por favor, no nos contaminéis. De hecho, días después hubo una contaminación masiva de aguas donde se puso en peligro la vida de algunos animales y de la entidad propiamente dicha como elemental del elemento agua. No os sorprendáis que a veces en la conexión del ser humano, que está aquí ahora transmitiendo, se aproveche para poder dar voz a otros elementales. Ella brinda su cuerpo, apaga su mente para que se pueda hablar. Quien escuche esto no es una condición de cantidad, sino de calidad. Es un mensaje repetitivo a través de todas las personas que voluntariamente ofrecen su cuerpo para transmitir, y se dice en distintos idiomas, distintas formas y distintas maneras el mensaje de conexión, el mensaje de apertura y de advertencia, de regresar a vuestra esencia, al silencio, a la respiración, al mantener vuestros entornos. Es un mensaje, no es único, es general. Y a veces, en la bondad del ser que permite, pues se cuelan elementales que expresan su preocupación y su petición de auxilio dentro de la coherencia de la existencia y de los acontecimientos que estamos observando, que estáis viviendo. Comprendido. El tiempo es relativo, ahora son las 7. Hemos hecho un trayecto de... ¿Cómo lo explicas? Hay que vivirlo, ¿verdad? Cuidado, voy a picar ese mismo. Lo que fueron antes 3 horas fue ahora media hora. El mismo camino. A lo mejor llegábamos en un plus a la otra fábrica, pero yo no puedo con este peso. Hay otra lección que ya conocéis y sabéis qué es. Que
hay entidades que son benefactoras, que llevan desde el origen, habitando, viviendo, coexistiendo. Pero también hay entidades que se les ha dejado la puerta abierta, que entraron posteriormente a este mundo, que muchas han sido creadas por las mentes, entidades que son movidas por el rencor, por el odio, por el miedo. Un miedo que puede llegar a paralizar a través del pánico. Son entidades espectrales como el humo negro, que se mueven flotando por la tierra y transmitiendo a su paso la desesperación del ser que es tocado. Se meten en la cabeza, transmitiendo pensamientos oscuros, pensamientos basados en la falta de autoestima, confianza, en la desesperación, en la frustración, pensamientos que hacen que el ser se cuestione si realmente tiene capacidad creadora, tiene capacidad de sentir, de percibir, de crear. Son entidades que minan la confianza y hacen temblar a las personas más decididas. Cuesta cambiar la mirada interior hacia ellos, porque hasta eso son capaces de anular. Pero cuando un ser humano se aferra a su fuego interior, a su luz, y en la confianza de su esencia, abre la consciencia y mira este humo, esta negrura. Por ende, el miedo que ellos transmiten se vuelve hacia ellos y estas entidades empequeñecen hasta el punto de llegar a desaparecer. Con solo mirarlos desde tu mirada interior, desde tu esencia, abriendo la consciencia. Se evaporan, se contraen, se neutralizan. Y eso es lo que realmente os cuesta. Creer que podéis neutralizar estas entidades.
estas entidades que cohabitan con las entidades elementales, con la vida, a ellos no les interfiere porque no los ven. Su vibración está basada en otros principios de confianza, de fe, y no pueden ver la oscuridad, este humo negro. La oscuridad desde una, entendámonos, entidad de baja frecuencia. Los animales tampoco son acechados por estas entidades. Los animales que viven libres en la naturaleza, pero sí los domésticos, porque están influenciados y adquieren la vibración de las personas humanas con las que conviven y pueden verse afectados por estas entidades de baja vibración, este humo negro, esta oscuridad, haciéndoles temblar en el miedo y reaccionar violentamente. Muchas entidades pueden llegar a cohabitar dentro del ser humano. Y ese ser humano actuar en consecuencia a la vibración con la que convive, viviendo en la tortura del miedo y transmitiendo la debilidad del miedo a su entorno. Son vibraciones que te llevan a la desesperación de caer en hábitos que te hagan olvidar que existe y vive eso dentro de ti. Todo aquello que te anestesia y te hace olvidar que algo dentro de ti no funciona. Seres valientes, con fortaleza, pueden ayudar a otros a sacar ese humo negro, esas entidades, para que ellos puedan tener la oportunidad de mirarlos y minimizarlos hasta su evaporación. Pero para eso, el ser infectado debe permitir la ayuda, porque si no, la persona que intente ayudarle no solo se infectará, sino que quedará mermada de energía, fuerza y determinación ante el esfuerzo titánico. Hay que ser humilde para pedir ayuda, y eso lo hace una persona que tiene dentro de sí una esencia fuerte de amor y una conciencia que le llama al orden. Cuando vibráis con los elementales, con la vida, es difícil que os contaminéis de estas esencias.
porque vuestra vibración es capaz de detectarlas a tiempo y poder neutralizarlas. Cuando se deja de creer en algo, desaparece. Pero hemos dicho antes que la energía se transforma, y cuando el humo negro se evapora, se neutraliza y desaparece, puede tener una oportunidad en una nueva transformación de crear otra existencia que desde el momento cero puede otorgarle la oportunidad de una vida diferente. Todo es un proceso de renovación. Nada es destruido sino transformado. Mirando al miedo, le damos la oportunidad de transformarse en algo diferente que construye, que crea, que evoluciona. Quizás mirar a los ojos de otros humanos les ayude a ellos a encontrar la humildad y la fortaleza de pedir ayuda. Como dos energías frecuenciales que intentan buscar el equilibrio, mantener siempre la energía elemental, esa energía de vibración, para que los infectados de miedo puedan, a través de tu estar, tener la oportunidad de mirar y ver su oscuridad y separarla de su voz interior, de la esencia que despierta en la conciencia. Los árboles, raíces profundas que penetran en el complejo terrestre, que a través de redes se comunican unos a otros, que sienten y viven el agua, que fluye constantemente y tiene la cualidad de la transformación en varios elementos, como hemos dicho antes, líquido, gaseoso y sólido. Tenemos el aire que rodea un planeta y que está en constante movimiento, que nos ayuda a respirar, a adaptarnos a los diferentes procesos cíclicos. El fuego natural del calor, la temperatura, que nos hace sentir que estamos vivos.
Sería soberbio decir que estáis solos porque tenéis muchos apoyos. Acostumbraros a mirar a los ojos. Observar, sin juzgar, sin analizar. Mantener la vibración alta y clara, lo que llamáis amor. Dejar las palabras. Solamente estar. Y así daréis la oportunidad de transformar, de evolucionar y de ayudar a un cambio. Gracias.